Buenos días tengan cada uno de ustedes, es un gusto el verles a todos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Y te pedimos, Padre, que en tu grande misericordia nos hables a todos, Señor. Que tomes el control de esta reunión, Jesús, y Padre, que cada corazón, Señor, sea bendecido. Que cada corazón, Señor amado, salga de este lugar con una palabra de lo alto. Con una palabra, Señor, cada uno, Señor. Bendíceles a todos, bendícenos a todos, Padre, según la necesidad que cada persona tenga o tengamos, Padre. Bendícenos a todos, no solamente a nosotros, Padre, sino los que han de escuchar esta palabra en cada congregación o en algún otro medio digital, Padre. Bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué más despojarse del viejo hombre? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener una introducción, vamos a tener un recordatorio de lo que nosotros compartíamos la semana pasada. Hablábamos del viejo hombre y los pecados del corazón. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice de la siguiente manera: Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, o sea, andan en pecados del corazón. Y también compartimos algunos otros pasajes. Decíamos en esa enseñanza que no solamente exteriormente el viejo hombre está viciado, también se debe despojar entonces del pecado internamente. Y explicábamos ese punto. Hablábamos acerca de los pecados del corazón. ¿Cuál es? La hipocresía. Explicábamos que la hipocresía significa lo siguiente: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o experimentan. Eso es lo que significa hipocresía en un diccionario secular. Definición bíblica: actuar bajo una parte fingida, engaño o simulador. Y explicábamos esta definición. Entonces, la hipocresía tiene que ver con una actuación, esto es, que la persona finge ser cristiana. Actúa el ser cristiana, el ser cristiano. Cuando viene a una congregación, cuando está con algún hermano en la fe, alguna hermana, la persona se empieza a comportar como si fuera cristiano, como si fuera realmente un hijo o una hija de Dios. Pero cuando sale de la congregación, cuando sale de la iglesia, cuando deja de estar con ese hermano o hermana, etcétera, la persona se transforma, se quita la careta y empieza a actuar como lo que es un viejo hombre, una persona que no es cristiana, porque vive haciendo lo malo. Esa es una persona hipócrita y ese es uno de los pecados del corazón. Siguiente pecado que estuvimos compartiendo, pecado del corazón del viejo hombre, la soberbia. La soberbia. Y la definición de la soberbia arroja lo siguiente: la soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. O sea, se cree mejor que las otras personas que están a su alrededor, porque él o ella es muy diferente, es alto, bueno, lo que tú quieras, tiene más conocimiento, bueno, es una persona altiva. También podríamos referirnos a una persona arrogante, altiva, vanidosa o prepotente. Todas estas características son de una persona soberbia, pecados del corazón. También compartíamos en este punto que este pecado tiene varios que lo acompañan, como lo es el pecado del orgullo, el pecado de la vanidad, el pecado de la arrogancia, el pecado del envanecimiento y la altanería. Todo frutos de la soberbia. Tercer pecado que estuvimos compartiendo la semana pasada, tercer pecado del corazón, la codicia, que tiene que ver con los malos deseos.
Y explicábamos a través de estas imágenes que miramos que la codicia tiene que ver como un hombre cuando codicia a una mujer o una mujer cuando codicia a un hombre, pero también tiene que ver con la codicia de cosas materiales. Gente que codicia el dinero, que codicia los objetos, etcétera, etcétera. También compartíamos con ustedes un cuarto pecado, la amargura. La amargura que tiene que ver con la siguiente definición. Es un sinónimo de ira, resentimiento. O sea, una persona que está amargada está resentida. Tiene falta de perdón. ¿Por qué está amargada? Porque no ha perdonado. Y tiene mucho dolor, porque solamente recuerda el daño que le han hecho. Y siente dolor, Que en muchas ocasiones esa amargura viene acompañada de agresividad. Entonces la gente se pone violenta porque está amargada. Quinto pecado, o sea, solamente estamos leyendo, recordándolo brevemente, porque vamos a ver aún todavía más en esta enseñanza, ¿no? La malicia, que es el siguiente pecado del corazón. ¿Qué significa malicia? Que por malicia atribuye mala intención a los hechos y palabras ajenos. O sea, la persona anda de mal pensada. Y explicábamos este pecado también. Sexto, la envidia. Siguiente pecado del corazón, la envidia. ¿Qué significa envidia? Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra posee. Y vamos a ver la imagen anterior. Y vemos en esta imagen cómo es que el lado izquierdo, una mujer, pues no tiene un celular y le anda envidiando, desea tener ese celular que tiene la otra persona. Y pues bueno, vemos cómo es la envidia representada, ¿no? Vemos a un hombre con su cara llena de enfado, de molestia, porque él solamente tiene ¿qué? Un globo. ¿Y el otro cuántos tiene? Pues tiene más. Así se ve la persona envidiosa. Ese es un pecado del corazón. Puntualicé este punto porque en la enseñanza anterior no expliqué estas imágenes, pero así se ve el envidioso. Son pecados del corazón. De ello, el Dios de los cielos quiere que la persona, que el viejo hombre, deje de andar en ese pecado. Entonces, repito, vamos a ver la definición. ¿Qué significa envidia? Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola o solo algo que otra posee. Y por último, vimos el pecado de los celos. El pecado de los celos. ¿Qué significa? Emoción que experimenta una persona cuando siente amenazada su relación o vínculo hacia alguien. Por lo general, dicha emoción está representada por el miedo que siente la persona de perder a alguien que considera de su pertenencia, por la influencia de un tercero. Y explicábamos este pecado. Cerramos nuestra introducción y pasemos a nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Por qué más despojarse del viejo hombre? ¿Por qué más? Perdón. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces aquí la Biblia, ese es nuestro pasaje que hemos estado compartiendo en esas enseñanzas, donde la Biblia nos manda que nos despojemos, que la persona, el ser humano, se despoje del viejo hombre, porque ese viejo hombre va a viciar la conducta de la persona
y los va a llevar a deseos pecaminosos, deseos que de alguna manera lo van a llevar a ofender a Dios y a su prójimo. Veamos cómo se va degradando la persona cuando peca. Suena fuerte este punto, pero eso es lo que pasa. Y yo quiero que en este día, con la ayuda de Dios, tú entiendas que el pecado degrada a las personas, a veces a un mayor grado, en cuestiones de días, o a veces de meses, o a través de los años, pero la persona va cambiando. El pecado va transformando a la persona, va transformando la conducta. Y vamos a ver este punto de una manera bíblica. Veamos entonces cómo se va degradando la persona cuando peca. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, Pablo a los de Roma les explica o les dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué particular es este pasaje. Y vamos a explicar varios puntos de este versículo. Primeramente dice que conocieron que hay un Dios único y verdadero. Estamos hablando de personas que creían que había un creador, que creían que había un ser superior a los seres humanos, que era su creador, el Dios de los cielos. Personas que creían en el Dios, si tú lo quieres ver, de la Biblia, que conocieron los mandamientos de Dios, que conocieron a Dios quizá porque fueron parte del pueblo de Dios, o porque si no fueron parte del pueblo de Dios hebreo o del pueblo hebreo, las personas o los pueblos que estaban a su alrededor se dieron cuenta de algo: el Dios de Israel es un Dios poderoso, es un Dios verdadero. Y de alguna manera ellos atestiguaron: hay un Dios único, hay un Dios real. Pero aquellos que estaban ajenos del pueblo de Dios, que no eran hebreos, ellos, aún a pesar de que se dieron cuenta que el Dios de Israel es el Dios verdadero, ellos siguieron adorando sus propios ídolos. Siguieron adorando sus propios dioses con D minúscula. Siguieron en su mala manera de vivir las otras naciones. Podemos aplicarlo de esta manera. O también pudiéramos decir cómo el pueblo que conocía del verdadero Dios, o quizá experimentó al verdadero Dios, la presencia de Dios en su vida, después se apartaron y se volvieron ateos. Y se volvieron, quizá no ateos, pero se rebelaron contra de Dios. Quebrantaron los mandamientos del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, y empezaron a vivir malamente, impíamente, inicuamente, externamente e internamente. Eso es lo que nos deja ver aquí el apóstol Pablo. Conocieron que hay un Dios único y verdadero. 2, no darle la gloria debida a su nombre es la afrenta más grande del hombre a su creador. Dice aquí la Biblia que no le dieron gloria a Dios. No le dieron la gloria a Dios, sabiendo de antemano que el Dios verdadero era poderoso y que era digno de alabanza, de exaltación y de adoración. No le dieron alabanza ni adoración, y mucho menos le obedecieron. No le dieron gloria a Dios. No reconocieron al Dios de los cielos con humildad, etcétera. Fíjate lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 21, 22 y 23. Es algo particular lo que nos dice estos pasajes. Dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Amados, Dios es digno de gloria. Dios es digno de alabanza. Dios es digno de honra. Y cuando su creación no le da gloria, no le da honra, no se humilla, no lo reconoce, no lo exalta, no lo bendice,
Hay consecuencias. El Dios de los cielos es un Dios celoso. Hay consecuencias. Y aquí vemos que este hombre se puso en lugar de Dios. Y por eso la gente empezó a decir, voz de Dios y no de hombre. ¿Cómo es posible que tú pienses que eres un Dios? Y así hay gente actualmente que piensa que son pequeños dioses. Y no le dan la gloria a Dios. Yo espero que no haya ninguno entre nosotros, o de los que han de escuchar esta palabra. El único que se merece la alabanza y la adoración y exaltación es el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios único y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Él se merece toda honra, toda exaltación y toda alabanza. Tercer punto de este versículo que estamos leyendo de Romanos 1:21, no fueron agradecidos con Dios, fueron ingratos, fueron malagradecidos, no le dieron gracias a Dios. Dios, gracias por mis padres, gracias por mis hijos, gracias por todo lo que me has dado. No, ellos dijeron que por su sabiduría, por sus fuerzas, ellos obtuvieron y lograron todas sus cosas porque son muy inteligentes. Y no le dieron la gloria a Dios y no le dieron gracias a Dios. No fueron agradecidos, fueron ingratos. Dios, ayúdame, Dios les ayudó y ni siquiera le dieron gracias a Dios por la ayuda. ¡Qué ingratos! ¿Te das tu cuenta cómo empieza el pecado a degradar a la persona? Tiene que ver con una ofensa hacia Dios, tiene que ver con rebelarse contra Dios, tiene que ver con tener una actitud de ingratitud, de no darle honra, de no darle alabanza, de no amar a Dios como debe de ser, etcétera. Y así va el pecado cada vez más transformando la manera de vivir de las personas. ¿Qué más ocurrió? Dice en el versículo que estamos estudiando, se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron a filosofar, empezaron a pensar que ellos eran más inteligentes, más sabios que Dios, etcétera, lo que tú quieras, pero se envanecieron en sus razonamientos. Tercero o cuarto o siguiente punto, ¿qué más? Entenebrecido. Aquí hay una palabra que se dice que nos deja ver en Romanos 1:21, dice sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecido? En el griego tiene que ver con cotizo, que significa oscurecer, literalmente o figurativamente. O sea, el corazón de ellos se oscureció, se entenebreció. O sea, en pocas palabras, se llenó de tinieblas. Su corazón se llenó de tinieblas. Qué terrible y qué tremendo, amados. ¿Cómo es que cuando la persona empieza a hacer lo malo, va degradándose a pasos agigantados o a pasos lentos, como tú lo quieras ver, pero se va transformando? Por eso la Biblia dice que la persona debe de morir al viejo hombre, porque el pecado va transformando la vida del ser humano. Lo va degradando. ¿No crees que lo va degradando? Vamos a ver las siguientes imágenes, por favor. Esas imágenes que vamos a ver a continuación son de personas que cayeron en un pecado o en 2 o 3 pecados: drogadicción, alcoholismo e inmoralidad, pero sobre todo drogadicción. Ve nada más cómo este pecado o cómo la droga empezó a acabar físicamente a esta persona. Cuestiones de años. La droga lo transformó físicamente, para que veas cómo que el pecado realmente sí degrada, no solamente internamente, sino externamente. Siguiente imagen. Ve la imagen del lado izquierdo y ve la del lado derecho.
así lo dejó las drogas, así lo dejó el alcohol. El pecado lo fue degradando físicamente. Yo sé que lo vimos un poquito la semana pasada, cómo el pecado degrada, cambia, transforma. O hace 2 semanas, del ejemplo de un teporochito que les di, ¿verdad?, que conocimos. Cómo el pecado lo transformó en cuestiones de años, de tal manera que lo empezó a llevar a una actitud o a una situación espiritual o a una situación psiquiátrica o enfermiza o psicológica, de tal manera que empezó a hablar solo y a conducirse como un gadareno. Siguiente imagen. No solamente el pecado transforma a los hombres, sino aún también a las mujeres. El pecado no respeta a nadie. Todas estas imágenes son personas que las drogas así los llevaron, así lo transformaron, así los empezaron a degradar físicamente. Y todas esas imágenes que yo te estoy poniendo son personas que fueron artistas, actores, personas que estuvieron en la gloria de este mundo, que eran alguien. No estoy poniendo imágenes de personas no conocidas, personas célebres. El pecado no respeta a nadie, sean célebres o no sean célebres, sean inteligentes o no sean inteligentes, las drogas acaban. Por eso, jóvenes, tengan cuidado con las drogas, porque las drogas los van destruyendo como no tienen idea. No respetan a nadie, en el alcohol no respeta a nadie. Pero solamente vas a tener cuidado o vamos a tener cuidado de las drogas. No, sino también de cualquier pecado. Otro pecado, siguiente. Ve nada más lo que hizo en 8 años las drogas. 8 años, la diferencia. El contraste es muy particular, ¿no crees? Es abismal. Es abismal. El pecado degrada, entiéndanme. Transforma la vida. No solamente externamente, sino internamente también. Internamente también. Entonces así dejaron las drogas, el alcohol y la inmoralidad físicamente a estas personas famosas. Entendámoslo, las destruyó completamente. Las destruyó, acabó con su carrera, acabó con todo. Y créeme, hay imágenes, hay testimonios que yo pude haberte traído de personas mexicanas, de personas hispanas, famosas, que están prácticamente igual. Porque las drogas acaban, transforman, destruyen. Bueno, amados, te estoy hablando de algo externo. ¿Tú crees que solamente el pecado destruye externamente? Si así vemos cómo el pecado los hizo estar externamente, ¿cómo estará por dentro el alma? ¿Cómo se mirará el alma? ¿Cómo se mirará el alma? Yo pienso que de la misma manera o un poquito peor. Está llena de tinieblas cuando la gente está en su pecado, porque el pecado eso es lo que hace, destruye, transforma, degrada al ser humano. Recuerden que ya lo vimos la semana pasada con un ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Dios ve el corazón? Vamos a verlo, vamos a recordarlo. Vamos a ver Mateo 23, 27. Dice así la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. ¿Y cómo están por dentro? Dice Jesús: mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Con las imágenes que acabamos de ver, ve cómo se miraban por fuera las personas. ¿Cómo crees que se vean por dentro? ¿Cómo crees que el Dios de los cielos miraba a esos líderes hipócritas o a las personas hipócritas? ¿Cómo las miraba por dentro? Así como vimos, huesos
llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así Dios ve a un alma que está sucia de pecado, porque el pecado lo va degradando. ¿O no es Cristo el que dice estas palabras? ¿No miró Él? ¿No conoce Él el corazón? ¿No conoce Él bien el estado del alma? Por eso no juguemos con el pecado, no coquetees con el pecado. Aléjate del pecado, aléjate del viejo hombre, despójate del viejo hombre, porque los va a transformar de veras. Los adultos que estamos aquí, que Dios nos ha dado la oportunidad de llegar a esta edad, a otros a la tercera edad, te pueden dar testimonio de cómo es que el pecado nos empezó a transformar de la misma manera, como en estas imágenes, ¿cierto o no? Empezamos con un poquito y ya después fue más y más. Jóvenes, adolescentes, no tienen que hacer lo mismo, porque puede ser que no salgan. Por la pura misericordia de Dios estamos aquí. Como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. El pecado es terrible. Volvamos a Romanos 1. Ahora vamos al versículo 22. Romanos 1:22. ¿Qué dice la Biblia? Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra profesando en el griego tiene que ver con fasco, que quiere decir aseverar, afirmar o profesar, o también decir. En pocas palabras, empezaron a aseverar: yo soy muy inteligente. ¿A poco crees que soy un tonto? No, yo no soy un tonto, soy un inteligente. No estás hablando con cualquier persona. Se cree muy sabio y anda de mentiroso, anda de ladrón, anda de codicioso, anda de fornicario, adúltero, adúltera, y se cree muy sabio, se cree inteligente en su pecado, en su maldad. Profesando ser sabios, ¿qué dice la Biblia? Se hicieron necios, tercos, que no quieren cambiar, porque son sabios en su propia opinión. Piensan que no tienen que arrepentirse, piensan que esta enseñanza, es más, ni siquiera debería de aplicarse así. Personas que no quieren escuchar nada del pecado, porque se molestan, se incomodan, que quisieran otro tipo de enseñanzas. Amados, hoy toma esta palabra de parte de Dios. No la tomes de parte de un servidor. Si Dios los ha traído, si tú estás escuchando esta enseñanza, es porque Dios quiere que entiendas. Él te está hablando así. Yo no sé cómo vives. Yo no sé cómo te conduces en tu casa para que tú vayas a decir: ya me está juzgando. Ni siquiera sé cómo viven, ni siquiera algunos los conozco. O he hablado con ustedes. ¿Yo qué voy a saber? Pero Dios sí te conoce. Y tú también sabes cómo te conduces, cómo vives. Toma esta palabra de parte de Dios. Joven, adolescente, adulto, anciano, debes de poner un alto a tu viejo hombre, porque te vas a ir degradando, te va a degradar el pecado. Se hundieron, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que se hundieron más en la ignorancia y se hicieron profundamente ignorantes. ¿Cómo me dices que soy un ignorante si soy un profesionista? ¿Quién te crees tú? A veces me pueden decir o pueden pensar. Si yo soy alguien, tú no sabes con quién estás hablando. Eres un soberbio, una soberbia. Eso es lo que eres.
estás hinchada, estás hinchado. Te estoy diciendo que no tomes esta palabra de parte de un servidor, sino que la tomes de parte de Dios. Él es tu creador. Él te dice cómo te ve, cómo estás. Ya te dije que yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. ¿Qué les pasó a estos sabios? Vamos a ver Romanos 1:23. Ve nada más cómo va degradándose la persona. Romanos 1:23. A no darle honra, gloria a Dios, etcétera. Entonces ya vimos que profesando ser sabios se envanecieron, se hincharon, se hicieron necios, y su actitud sigue, va en una decadencia. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se volvieron idólatras. El ser humano empezó a adorar ídolos, a inventarse dioses con D minúscula a través de los tiempos. Y actualmente, ¿cuánta gente no adora las ratas? ¿Cuánta gente no adora al árbol? ¿Cuánta gente no adora la naturaleza, a la luna, al sol, a las estrellas? ¡Las adoran! Actualmente. Y los que lo están adorando son personas que tienen preparación. No crees que no son personas que no tienen preparación. Por eso dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Su inteligencia no se ve, porque están adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles. Y otros se inclinan, hombres de todo tipo, me refiero, o mujeres, personas preparadas, cultas o incultas, etcétera, adorando a los ídolos, a un pedazo de yeso, a una imagen. Piensan que eso es Dios. Eso fue lo que hicieron antiguamente estas personas, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, el Dios de los cielos es incorruptible. No es como aquellos que tienen a la gente como dioses que son corruptibles, entiéndase, que se van a degradar, que se van a deshacer, las piedras, las imágenes y todo, va a acabar, es corruptible, tienen un fin. El Dios verdadero no tiene un fin, no tiene un fin. Cambiaron, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, como ya lo explicamos, de aves, quienes adoran a las aves, de cuadrúpedos, estamos hablando de animales con 4 patas, caballos, burros, asnos. ¿Y a poco no gente sabia, según los griegos, que dónde está la cuna de la sabiduría, adorando a ese tipo de cuadrúpedos, de ídolos? Atenas, amados, Atenas, había más ídolos que personas, según algunos historiadores. Había más ídolos que personas. Los adoraban, los servían. Y de reptiles, adorando a los animales, pensando que un reptil es el Dios de la Biblia, o es el Dios verdadero, y no es así, amados. Ve nada más lo que hicieron. Se van degradando, idolatría, etcétera. Romanos 1:24, sigamos leyendo. Por lo cual también Dios a estas personas los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos. La decadencia. ¿Te das tu cuenta? ¿Cómo se va degradando? He conocido a personas que me decían, yo nunca pensé que algún día yo iba a estar en la cárcel. Yo nunca me imaginé que me iba a convertir en un asesino, en una asesina, en un violador, y la lista sigue. Ellos nunca pensaron eso. Pero el pecado a eso los llevó, a degradarse,
a corromperse de esa manera. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí la Biblia? Que Dios los entregó a la inmundicia. En pocas palabras, el bendito Espíritu Santo no les empezó a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. No hubo profetas, no hubo pastores, no hubo alguien que les enseñara, les predicara, etcétera. La gente empezó a vivir a la viva México, a donde apuntara el guarache. Pero curioso, su guarache siempre apuntó a la impiedad, a la maldad, al pecado. No los llevó a buscar a Dios. Entonces se entregaron a la inmundicia. Aquí la palabra inmundicia tiene que ver con impureza física o moralmente. O sea, la gente se empezó a ser inmoral, tanto externa e internamente, como hemos estado explicando. Deshonraron sus propios cuerpos. Y ya sabes a dónde nos vamos a encaminar. Ve cómo el pecado los va llevando así. Es como la escalera a una transformación completamente del ser humano, a una caída inimaginable. O la escalera al infierno, si tú lo quieres ver así, pecado tras pecado. Romanos 1:25. Transformaron su cuerpo lo fue deshonrado, hasta se llevaron también a su cuerpo. Romanos 1:25, fíjate lo que dice. ¿Por qué es que dice la Biblia que deshonraron su cuerpo? ¿De qué manera? Dice el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol. El Dios de los cielos es bendito, es santo, es puro, es justo, es bueno, es bondadoso, es misericordioso. Pero también Él es justo, Él es santo. Amados, el Dios que tú estás escuchando ahorita de la Biblia, o el Dios de la Biblia, es el único Dios verdadero y Él es santo. Si tú quieres relacionarte con ese Dios verdadero, debes de hacerlo con una actitud humilde, una actitud pura, una actitud santa. ¿O no dice la Biblia que Dios viene por su iglesia? ¿Una iglesia con mancha o sin mancha? ¿Una iglesia pura o impura? Viene por una iglesia santa. Y la iglesia no es las cuatro paredes, son personas de carne y hueso, que viven como puros y sin mancha, arrepentidos de toda su maldad, purificados por la gracia de Cristo, y que se han arrepentido de toda su mala manera de vivir, y que aman a Dios en hechos y en verdad. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios los dejó, órale, ¿quieres la maldad? Ahí está. Es tu decisión, es tu libre albedrío. ¿Quieres utilizar tu cuerpo para la impiedad? ¿Quieres utilizar tus miembros para la injusticia? Es tu decisión. ¿Quieres vivir impíamente? Es tu decisión. Dios los entregó entonces a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ve nada más cómo deshonraron sus cuerpos. Mujeres que transformaron su cuerpo, deshonraron su cuerpo, cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, por el que es contra naturaleza. Vamos a ver estas imágenes, por favor. Del lado izquierdo es una mujer. Del lado derecho, ¿a quién ves? A un hombre, a una mujer. A un hombre, pero es un hombre que no es un hombre, es una mujer. Eso es a lo que se refiere la Biblia. Sé que también puede referirse a otros puntos que vamos a explicar más adelante. Pero así hay mujeres que no están conforme
Ellas nacieron con su género, no están conformes con ser mujeres y se han rebelado en contra de Dios y se han hecho hombres, como lo ves ahí en esa imagen, con barba, pero no es un hombre, es una mujer que cambió su naturaleza, por lo menos en esa apariencia de la cara, lo que vemos en esa imagen. Puede ser una licenciada, puede ser una doctora, puede ser alguna filósofa, puede ser alguna maestra, o puede ser una persona que tenga una preparación a medias, etcétera, lo que tú quieras. Pero así hay mujeres con dinero, mujeres que son profesionistas, y mira, así el pecado los ha llevado a ser. La siguiente imagen que tú ves es una mujer. Es una mujer, pero dime tú, ¿cómo se ve aquí en el lado derecho? ¿Se ve cómo? Como un hombre. Pero no es un hombre, es una mujer. Es una mujer. Transgéneros, transexuales, como lo quieras llamar. Pero son mujeres. Es una mujer. ¿Tú crees que ellas de bebés pensaron que iban a ser así en su niñez? Pero el pecado, quizá tanta pornografía, quizá estarse conviviendo con mujeres de ese tipo de tendencias o de pecado. Aguas, porque las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Qué tremendo. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está. Hacia lo que dice Pablo. Dice que Dios los entregó, yo lo voy a leer, a pasiones vergonzosas. Ahí están esas pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Qué es lo normal? Que a una mujer le guste un hombre o una mujer. Lo natural que es que a la mujer le guste un hombre. Pero ya cuando está el corazón depravado, la mujer es atraída por otra mujer. ¿Qué estamos viendo allí? Lesbianismo. Lesbianismo. Dios no hizo a estas mujeres para que se unieran así en matrimonio. El matrimonio es un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer, ese es el matrimonio. Ese matrimonio es ilícito, no es correcto ante los ojos de Dios. Ante la sociedad, que según bien culta, bien pulcra, bien humanista, tan humana que es que, no, déjenlos. Entonces Dios está equivocado. Se creen más sabios que el Creador. Profesando ser sabios, hicieron necios. ¿Sí o no tiene razón la Biblia? Los retrógradas somos nosotros para ellos y no ellos. Veamos el siguiente pasaje. Ya vimos las mujeres, pero ¿qué dice Romanos 1:27? Pero antes de ir a Romanos 1:27, a la imagen, ándele, gracias. Mujeres, por favor, guarden su corazón. Dios no se equivocó al hacerlas mujeres. Eres una mujercita, compórtate como una mujer. Dios es muy sabio. Dios te hizo mujer. Y Él no se equivocó. Y como mujer te tienes que comportar. No tienes que comportarte como un hombre. Y no tienes que competir con un hombre porque Dios te hizo diferente al hombre. Me refiero de competencias, atletas o de deportes. Siempre el hombre va a tener alguna ventaja, si me explico, por la fuerza. Pero amados,
Jovencita, guarda tu corazón del pecado. Guarda tu corazón. Ten cuidado con tus compañerismos, con tus amistades. Ten cuidado. No te estoy diciendo que seas homofóbica. Son personas, todo ser humano tiene necesidad de Dios. Todos tienen necesidad de Dios. Todo ser humano. Pero hay personas que rechazan, como si tuvieran un resentimiento contra estas personas. Nosotros no tenemos un resentimiento. Sí estamos en desacuerdo de esa conducta. Y hemos platicado con mujeres que en ese tipo de situaciones, de inclinaciones o de pecados, y les hemos hablado y les hemos compartido el Evangelio. Y les hemos dicho lo que dice la palabra de Dios. Y hemos orado por ellas. Y no solamente por las mujeres, también por hombres. Hemos ministrado a hombres. Compartido la palabra de Dios, que tienen este problema. El hecho de que toquemos este punto no es porque seamos homofóbicos. No. Así como el borracho tiene necesidad de Dios, también ellas o ellos tienen necesidad de Dios. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, las consecuencias que tuvieron por esa depravación. ¿Qué nos está dando aquí a entender la Escritura? Que los hombres cambiaron también su uso natural. Que los hombres, en lugar de que le gustaran las mujeres, les empezaron a gustar los hombres. Y otros fueron más allá. Cambiaron su uso natural. Transexuales, transgéneros, como lo quieras llamar. Se empezaron a vestir como mujer. Transformaron su cuerpo. Así como la imagen que vimos. Transformaron su cuerpo. Y otros se hicieron homosexuales. En lugar, así como las mujeres lesbianas, los hombres, su término o su palabra es homosexuales. Vamos a ver, por favor, la siguiente imagen. Tú puedes ver a un hombre con barba y todo lo demás del lado izquierdo. Del lado derecho, ahí está. ¿Qué parece? Del lado derecho. Si tú la ves, ¿la mirarías como mujer o como hombre? Si tú lo vieras como mujer, ¿cierto o no? Hay algunas que sí parecen, hombres que sí parecen mujeres, pero no es una mujer, es un hombre. Es un hombre. Hasta ese grado, eso es lo que dice la Biblia. Siguiente, del lado izquierdo, viéndola de frente, de la camisa gris, ves a un hombre. ¿Y qué ves al lado derecho? Una mujer. Pero no es una mujer, es un hombre. Pero, ¿qué dice la sociedad, la culta, los gobernantes, las personas intelectuales o lo que tú quieras, los que están preparados, los que están en eminencia, los que controlan las leyes, lo que tú quieras? ¿Qué dicen? Que son mujeres. No son mujeres, son hombres ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Son hombres. No son mujeres, son hombres. Ustedes saben lo que ocurrió hace unos días y lo que ha ocurrido tiempo atrás. Ustedes saben que están ahorita las, ¿cómo le llaman? Las Olimpiadas. Sí, son Olimpiadas, ¿verdad? Las Olimpiadas mundiales. Las Olimpiadas están
Hay una mujer, una italiana, que iba a pelear, pero el primer trancazo que le dio la persona, pues supo que no iba a poder y mejor, vámonos, patitas, ¿para qué te quiero? Dejó de pelear, ¿sabes por qué? Porque estaba peleando con un hombre. Nada más que, pues, a él, como él se percibe mujer, pues, órale. Y así ha habido otro tipo de ejemplos. No pueden competir. No pueden competir. Nunca se va a comparar la fuerza de un hombre con una mujer. La mujer mejor se salió. Ni duró ni un minuto. Bueno, yo no miré la pena, nomás miré la nota. Salió del evento. No es posible. Ve nada más hasta dónde llega la decadencia, la degradación. Profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Se hicieron necios. Siguiente imagen. Ahí están. Esos son homosexuales. Hombres con hombres en un matrimonio. Ante la sociedad podrá ser un matrimonio. Ante los ojos de Dios es una depravación. Es una depravación. Varones, por favor, la Biblia dice, portaos varonilmente. Pórtate como un hombre. Condúcete como un hombre, porque eres un hombre. Portaos varonilmente, dice la Biblia. A ti como hombre te deben de gustar las mujeres, porque eres hombre. Pero es que todo el mundo lo hace, deja que todo el mundo lo haga, pero tú eres un hombre. Condúcete como tal. Aléjate de la inmoralidad, aléjate, deja de ver pornografía si tú estás viendo pornografía. Porque la mayoría que se están inclinando a ese tipo de maldad, de perversidades, son gente pornógrafa, por lo regular. O personas, si no están muy metidos en la pornografía, sus amistades tienen que ver con ese tipo de inclinaciones sexuales. Conocí a un hombre, de veras, tú lo mirabas la cara, y es más, tú te lo podías encontrar en la calle, y tú dirías, caray, este cuate debería a lo mejor hasta es modelo, puede ser hasta modelo, parecido, Dios lo hizo agraciado a ese varón, pero era homosexual. Y él me empezó a decir cómo es que empezó su decadencia. Con esas juntitas, que fue un antro, que lo invitaron, pero ese antro había mucho homosexual, había gente depravada. Pero él era un hombre. Me dice, no, yo desde mi adolescencia hasta mi juventud todavía era un hombre, no tenía esas tendencias. Se pervirtió a una edad adulta. Y le estaba ministrando. Le estaba diciendo, no, varón, es que mira, y le empecé a decir la palabra de Dios. Si supieras todo lo que me decía, la vida que tenía con la persona que andaba, con el otro homosexual, golpes, rasguños, y estaba arañado y todo eso. Qué terrible es el pecado. Le dije, varón, arrepiéntete, deja esa mala manera de vivir. No es así, clama a Cristo, entrégate, Dios te hizo varón. Y no quiero cansarlos con toda la administración. Pero ya no lo volví a ver. Ya no lo volví a ver. Todo por las malas amistades, lugares que no tenía que visitar. Jóvenes, tengan cuidado con sus amistades. Tengan cuidado. Entonces, en su perversión, algunos pues son homosexuales y otros son bisexuales. ¿A qué me refiero que son bisexuales? A hombres que le gustan
no solamente las mujeres, sino que le gustan los hombres. A eso me refiero. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y hay mujeres también que les gustan los hombres, pero también les gustan las mujeres. Ellas son bisexuales. A final de cuentas, perversión. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice aquí la Biblia que ellos no tomaron en cuenta el consejo de Dios, no tomaron en cuenta al Dios de los cielos, se rebelaron con todo lo que da. Y cierto, no, las actitudes de estas personas que tienen ese tipo de maldad, etcétera, ¿contra quién están? ¿Contra quién hablan pestes? Cierto, no, contra Dios y contra la iglesia o las religiones. No aprobaron tener en cuenta a Dios, su palabra, sus mandamientos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amados, no termina ahí la situación. La inmoralidad ahí no termina. Si eso se les hace horrible y espantoso, es nomás para que te des cuenta cómo se ve el pecado, cómo Dios ve el pecado, lo que hace el pecado en las personas. No te escandalices. Ve lo que hace el pecado. Dice, para hacer cosas que no convienen. Y es donde entra toda la inmoralidad. Hombres con animales. Hombres con animales, teniendo sexo con animales. Mujeres con animales igual. Cosas que no convienen. ¿Qué? ¿Se te hace feo? Ve cómo es que el pecado transforma al hombre, a la mujer. Ay, no, qué feo. Sí, es feo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Suena feo? Suena feo. Estoy de acuerdo contigo. Porque el pecado es feo. ¿Cuándo crees que el pecado va a ser bonito? ¿Cuándo crees que el pecado va a ser precioso, hermoso? Eso es lo que hace el pecado en las personas. Para hacer cosas que no convienen. Y la lista sigue. Y no los quiero, no lo sé, ahí molestar sus dulces oídos. Pero eso es lo que hace el pecado. Romanos 1:29. Sigamos viendo Romanos 1:29. Dice la Biblia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y malignidades. Dice aquí la Biblia, estando atestados. Pues están llenos, a más no poder. Así los ve Dios, atestados de injusticia. Y aquí la palabra injusticia significa maldad, malo. Atestados de maldad, atestados de una mala manera de vivir. ¿Qué más dice la Biblia? Fornicación. Sé que ya trocamos este pecado la semana pasada. Fornicación. ¿Qué significa la palabra fornicación en el griego? Te lo voy a leer yo aquí, te lo voy a dar estos datos. O ese significado de cada pecado que vamos a ver. Fornicación, la palabra griega porneia. ¿Sabes qué significa porneia? Prostitución. Prostitución. O sea, todos los hombres que van y se meten con una mujer que vende su cuerpo o un hombre que vende su cuerpo, porque ya los homosexuales venden su cuerpo, están en este pecado. Fornicación. Perversidad. ¿Qué más significa la palabra porneia? Adulterio, y también significa incesto. ¿Has escuchado padres que abusan de sus hijas? Caen en este pecado, porneia, incestos. Madres igual,
hermanos, igual, perversión, incesto. ¿A poco eso pasa? Sí, sí pasa, y mucho. Y mucho. Eso es lo que hace el pecado. Espántate, abre tus ojos. Abramos todos nuestros ojos. El pecado es horrible, amados. Perversidad. ¿Qué significa perversidad? Depravación significa también maldad. Cuando la Biblia dice que están llenos de perversidad, están llenos de depravación y de maldad. ¿Cómo no van a estar llenos de depravación? Si ve todo lo que están haciendo. Ve todo lo que están haciendo. Sé que pudiera yo ahondar en este punto, pero quiero decirles que la depravación está con todo lo que da. Pero hay mucha perversidad. Hay mucho incesto. Y eso, en algunos países primermundistas, ya no es pecado, ya no es un delito. Ya no es un delito. Qué terrible, qué decadencia, qué degradación. Cierto, no urge que Cristo venga. Urge que Cristo venga. ¿Cómo estará el corazón de Dios con semejantes maldades? Avaricia. ¿Qué significa avaricia? Fraude, extorsión, codicia. Cierto, no hay eso. Fraude. Cierto, no hay muchos fraudes, muchas extorsión. Están a la orden del día. Están a la orden del día. Los fraudes, las extorsiones. ¿No te han extorsionado? ¿No te han intentado extorsionar? ¿No te han hablado por teléfono, por celular, para decirte que tu familiar está en peligro y que sabe qué tantas cosas? Extorsiones. Vivimos en una época donde hay mucha extorsión, mucha avaricia, mucho fraude, muchas codicias. Toda esta gente, todos estos que son fraudulentos, que son extorsionistas, son codiciosos, son avariciosos. Y la lista sigue. ¿Qué más nos dejaba ver Romanos 1:29? La maldad. ¿Qué significa la palabra maldad? Malignidad, depravación, malo. Eso es lo que significa la palabra maldad. Llenos, dice aquí la Biblia, llenos. La palabra lleno significa repletos, repletos de maldad. Así ve Dios el corazón del viejo hombre, repleto de maldad. Pues es que no soy borracho, dicen las personas, no ando ahí tirado en la banqueta, no soy un asaltabancos. ¿Te crees bueno o buena? Sabiendo de antemano que eres un mentiroso, una mentirosa, que tienes amargura, que eres iracundo, iracunda, enojón, soberbia, soberbio, hipócrita y no lo sé qué más. Pero no soy un asesino. Pero ¿cómo te ve Dios? Lleno, repleto, repleta. Si es así tu condición. Contiendas, pleitos, es lo que significa, pleitos, contención, luchas. ¿Cuántas contiendas? ¿Cuántas personas son contenciosos? Y andan contendiendo y andan en pleitistas y andan allí con tantas cosas, broncudas, peleoneros, peleándose, pegando al prójimo, lastimándolos.
pleitos contenciosos, peleando y peleando y peleando y peleando, y ya están acostumbrados a pelear. Engaños. ¿Qué significa engaños? Señuelos, truco o carnada. O sea, hay gente que pone carnada, pone trucos para engañar a la gente, para hacerles mal. Los está acechando como si fuera una presa. Tiene que caer, y anda viendo de alguna manera cómo afectar para engañarlos, defraudarlos y no sé, hacer tantas cosas más. Malignidades. ¿Qué significa malignidades? Tener un mal carácter. Un mal carácter. Ser una persona que le gusta hacer daño, travesuras. Eso es lo que significa malignidades. Un mal carácter. En lo que tú quieras, pon el ejemplo que tú quieras, pero tiene este punto para hacer travesuras que dañan, que lastiman, que afectan, que duelen, para que la gente se duela. Eso es lo que nos deja ver la Escritura. Homicidios, tú ya lo sabes. Homicidios, personas que le quitan la vida a su prójimo. Envidia es un pecado que ya vimos también. Romanos 1:30, ve cómo va en decadencia la persona, cómo el pecado lo va llevando a más y más. Romanos 1:30 dice la Biblia que están llenos y que son personas murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Murmuradores. ¿Qué significa murmuradores? Calumniar en secreto. Estar calumniando. Fíjate que fulana sí es esa y no es cierto, la estás calumniando. Eres una murmuradora chismosa o un murmurador. Detractores. ¿Qué significa detractores? Parlachín en contra. Parlachín en contra. Difamador o murmurar. Esos son lo que son los detractores, que están en contra. Siempre hay, por decirlo así, una enemistad, peleando en contra, parlachines, etcétera. Andan difamando, murmurando. Aborrecedores de Dios. ¿Qué significa aborrecedores de Dios? Que odian a Dios. Gente que odia a Dios. Y hay personas que odian a Dios por las razones que tú quieras. Odian a Dios porque están amargados contra de Dios. Injuriosos. ¿Qué significa injuriosos? Insultadores, maltratadores, gente injuriosa que le gusta insultar a su prójimo, a sus semejantes. Los andan maltratando, los andan injuriando. Son injuriadores. Soberbios y altivos, vamos a explicarlos aquí a la par. Soberbios y altivos. ¿Qué significa estos pecados? Apareciendo por encima de otros, la soberbia. Altivos, jactancia, jactarse. Vanagloriosos. Jactancioso es lo que significa altivos, soberbios, altivos. ¿Cuánta gente es jactanciosa, vanagloriosa? Y se creen mejores que los demás. Inventores de males, mentirosos y descubridores. Desobedientes
a los padres. ¿Cuántos hijos obedecen hoy actualmente a sus padres? Papá, mamá, ¿tus hijos te obedecen? ¿Son bien obedientes? ¿Te obedecen realmente como debe de ser? ¿Cómo son tus hijos, papá, mamá? Si tus hijos no son obedientes, ellos tienen un problema con Dios y contigo. Un problema con Dios y contigo. ¿Cuántos hijos insultan a los padres? ¿Cuántos hijos no solamente le desobedecen, sino los golpean, los maltratan, los olvidan y no los aman, no los respetan? Caray, son tus padres. Así está el corazón de muchos en estos tiempos. Muchos hijos desobedientes a los padres. Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Necios, ¿qué significa? No inteligentes. También significa perverso, malo, no entender o sin entendimiento. Esa es una persona necia, que sabe lo que tiene que hacer, lo que Dios manda y no lo hace. Necios, necias. ¿Qué le dijo Dios a un necio que había acumulado tantas riquezas? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Desleales. ¿Qué significa desleales? Traidor a pactos. ¿Cuántos esposos han traicionado a la esposa? ¿Cuántas esposas han traicionado el pacto del matrimonio, adulterando? ¿Cuántos desleales al Dios de los cielos, al pacto de Dios? Desleales, traidores al pacto. ¿Sabes quién me viene ahorita a la mente? Y no lo puse por el tiempo, ya estamos por terminar. Un desleal en la iglesia en la época de nuestro Señor, Judas Iscariote, un traidor que le dio la vuelta a Cristo, traicionó a Cristo por 30 piezas de plata. ¿Cuántos desleales le han dado la espalda a Jesús? ¿Cuántos traidores desleales al pacto? Cuando Dios es fiel, Cristo siempre ha sido fiel. Amados, vivimos en épocas de apostasía. Muchos están apostatando de la fe, de las verdades bíblicas. Son desleales al pacto. ¿No habrá alguno entre nosotros, o los que están escuchando esta palabra, desleales a Cristo? ¿No eres fiel a Cristo? Eres un desleal. Sin afecto natural, dice la Biblia. O sea, ya no aman a sus seres queridos como debe de ser. No los aman, piensan en sí mismos, son egoístas. Implacables. ¿Qué significa implacables? Sin tregua. O sea, he dicho, punto, y se acabó. Sin tregua, son implacables. Rigurosos, rigurosas. Así se va a hacer y así, punto, y se acabó. Implacables a más no poder. Rigurosa la persona, riguroso. He dicho así y así. O sea, no son de trato, no razonan, no dialogan, no entran en una plática.
No se prestan. Su palabra es la que vale y es la última, punto, y se acabó. Espérame. Tenemos que razonar, dialogar, platicar. Son severas las personas. Esos son los implacables. Son duras, inflexibles. Esos son los pecados del viejo hombre. Sin misericordia. No son misericordiosos. No tienen misericordia. Punto, te vas y te vas. Punto, esto. Y dicen, gente que no hace misericordia también. No tienen amor, sin afecto natural. No aman al prójimo. Último pasaje, Romanos 1:32, para finalizar esta enseñanza. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, las que ya vimos, son dignos de muerte. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las o los que las practican. Pregunto yo, dime, ¿alguien que vive de esta manera es una persona completa? ¿Es una persona, un modelo a seguir? ¿O estamos hablando de una persona totalmente degradada, acabada y necesitada de Dios? ¿Cierto o no? ¿Podrá alguien ayudarle a esta persona que vive así? ¿Hay alguien que le pueda ayudar a cambiar, a dejar ese viejo hombre? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Hay alguien que lo puede ayudar. Pero ¿quién se humillará de todos estos que viven así? Quizá no tengan todas estas faltas, pero van para allá. O sea, quizá tengas 5, 8, 7, no sé cuántas tenga la persona o tengas tú. Pero si no pones un alto a tu carrera de maldad, créemelo, te vas a hacer campeón de maldad y te vas a ir degradando cada vez más. Pero puedes ponerle un alto a esa mala manera de vivir. Amados, entiendan, el pecado degrada a la persona. Así como vimos las imágenes, cómo las drogas degradaron el cambio físico de las personas, así hay muchos corazones degradados, muchas almas llenas de tinieblas. Y seguramente algunos de ustedes están así. Y Dios es el que te ha estado hablando, diciendo que estás así. Y que tienes que morir a ese viejo hombre. Tienes que morir a ese viejo hombre. Si tú estás viviendo de esta manera, debes despojarte de este viejo hombre. Por eso te tienes que despojar del viejo hombre. Despójate del viejo hombre. No hay necesidad que vivas así. No hay necesidad. Deja de ofender a Dios. No te endurezcas. Urge que te despojes del viejo hombre, o no urge. Si alguien vive de esta manera, ¿no urge? Claro que urge. No es para dar un aplauso a los que vivan en la mentira, en el enojo, en la amargura, en la codicia. No te mereces un aplauso. La gente no se merece un aplauso. Desobediencia a los padres y todo lo que hemos visto. No mereces un aplauso. Estás degradando tu alma. Estás
ofendiendo a Dios y a tu prójimo. Date cuenta, abre tus ojos, despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Urge que te despojes del viejo hombre, y de esto hablaremos la próxima semana. ¿Cómo despojarse del viejo hombre? Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, cuánta esclavitud. Bien dices tú en tu palabra, Señor, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo, qué terribles son las consecuencias del pecado. Cómo degradan el corazón, Señor. Cómo degradan a una persona, a un alma. Pero también, Dios, cuánta gente ingrata, cuánta gente no te toma en cuenta, cuánta gente no te ama, son infieles a tu palabra. Cuánta hipocresía, Señor. Oh Dios, venga tu Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.